Mármol blanco, frío, silencioso. La sala huele a polvo y a tiempo detenido. Esa estatua lleva 2000 años quieta y la miras como si fuera una reliquia de otro mundo. Ahora cierra los ojos. Ahora olvida todo lo que crees saber sobre Roma. Porque Roma no era blanca. Roma no era silenciosa. Roma no era fría. Roma era una explosión de color, de sonido, de vida desbordante. Sus estatuas estaban pintadas con pigmentos brillantes. Rojos encendidos, azules profundos, dorados que reflejaban el sol mediterráneo. Sus edificios estaban recubiertos de mármol pulido, que cegaba a quienes caminaban por sus calles al mediodía. Y sus calles nunca dormían. Estamos en el año 125 de nuestra era. El Imperio Romano está en la cima de su poder. Y en el centro de ese imperio, en el centro geográfico y espiritual de todo el mundo conocido, se alza una ciudad que la humanidad no había visto antes y que tardaría casi 2000 años en volver a ver. Roma. 1 millón de personas viviendo en un mismo lugar. 1 millón de almas respirando, comerciando, discutiendo, amando, soñando. En una época en que la mayoría de las ciudades del mundo tenían apenas unos pocos miles de habitantes. Alejandría, la segunda ciudad más grande del mundo conocido, apenas rozaba las 500.000 personas. Roma la duplicaba. Para entender la magnitud de lo que esto significaba, piensa en esto. La siguiente ciudad occidental que alcanzaría el 1.000.000 de habitantes sería Londres, en el año 1800. Pasarían 1700 años antes de que Europa volviera a ver algo así. Roma no era simplemente una ciudad avanzada para su época. Roma era un salto cuántico en la historia de la civilización. Y en el corazón de esa ciudad había una piedra dorada. Se llamaba el Miliarium Aureum, el Millo de Oro, y Augusto, el primer emperador de Roma, lo mandó erigir en el foro en el año 20 antes de nuestra era. Era una columna de mármol recubierta de bronce dorado, y en ella estaban grabadas las distancias a todas las grandes ciudades del imperio. No era solo un hito geográfico, era una declaración filosófica, casi religiosa. Todos los caminos conducen a Roma. No como metáfora, como hecho literal, medido y grabado en metal. Porque Roma construyó 80.000 kilómetros de carreteras. 80.000. Para que tengas una referencia, la circunferencia de la Tierra es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Roma construyó el doble de esa distancia en caminos pavimentados, nivelados, drenados, con piedras encajadas con una precisión que muchos de esos caminos siguen existiendo hoy. No como ruinas, como caminos transitables. Esas carreteras no eran solo para el comercio, eran el sistema nervioso del poder. Por ellas marchaban las legiones, circulaban las órdenes del emperador, llegaban el trigo de Egipto, el vino de Hispania, la seda de Oriente, las especias de Arabia. Un sistema de mensajería llamado Cursus Publicus permitía enviar mensajes a una velocidad de 250 kilómetros por día, usando estaciones de relevo con caballos frescos. En la Europa del siglo XIX, 200 años después de la caída de Roma, ese sistema de comunicaciones todavía no había sido superado. Pero las carreteras eran solo el esqueleto. El alma de Roma era el foro. Si hoy caminas entre sus ruinas, columnas rotas, pedestales sin estatuas, piedras que el tiempo ha pulido hasta convertirlas en algo casi abstracto. Es difícil imaginar lo que fue. Pero cierra los ojos una vez más e intenta sentirlo. El foro romano era el lugar más importante de la tierra. No el más grande, el más importante. Cada piedra de ese suelo había sido pisada por hombres cuyas decisiones cambiaron el destino de millones. Aquí caminó Cicerón, el mejor orador que Roma produjo, el hombre que inventó el arte de la retórica política tal como la entendemos hoy. Aquí habló Julio César, antes de cruzar el Rubicón y cambiar la historia para siempre.
Aquí Augusto proclamó el inicio de una nueva era de paz. Aquí se debatían las leyes que gobernaban desde las orillas del Atlántico hasta las fronteras de Mesopotamia, desde los desiertos del norte de África hasta las brumas de Britania. El foro no era un lugar de gobierno, era un lugar de poder vivo, un escenario donde la política, la religión, el comercio y la justicia se entrelazaban en una danza constante. Los ciudadanos romanos no eran espectadores pasivos de su propio destino, eran participantes activos, y el foro era el teatro donde esa participación tomaba forma. Y fue aquí, en este espacio donde la ley era sagrada, donde Roma hizo algo que ninguna civilización anterior había intentado de manera sistemática: escribir los derechos del ciudadano. El Senado romano, esa asamblea de cientos de hombres que durante siglos fue el motor intelectual del Estado, produjo algo que el mundo moderno da por sentado, pero que en el siglo II de nuestra era una idea revolucionaria: la presunción de inocencia. Un acusado no era culpable hasta que se demostrara su culpabilidad. Tenía derecho a un defensor, tenía derecho a presentar testigos, tenía derecho, incluso si era esclavo en ciertas circunstancias, a que su caso fuera escuchado. El derecho romano no fue perfecto. Roma tuvo esclavitud. Roma tuvo injusticias brutales. Roma tuvo emperadores que convirtieron la ley en una herramienta de terror. Pero el edificio conceptual que construyó, la idea de que la ley debe ser pública, escrita, accesible y aplicable por igual a todos los ciudadanos, ese edificio es la base sobre la que se construyó toda la jurisprudencia occidental. Cuando hoy un abogado defiende a su cliente en un tribunal, cuando un juez lee los cargos en voz alta antes de dictar sentencia, cuando una constitución garantiza derechos fundamentales, están repitiendo, con variaciones, rituales que Roma inventó. Sobre el foro, coronando todo desde lo alto del Capitolio, se alzaba el templo de Júpiter Óptimo Máximo. No había nada como él en el mundo antiguo. Su techo estaba recubierto de tejas de bronce dorado que, cuando el sol golpeaba en ciertos ángulos del amanecer o el atardecer, podían verse desde kilómetros de distancia, como si el cielo mismo se incendiara sobre la ciudad. Sus columnas eran de mármol blanco traído de las canteras de Luna, en el norte de la península itálica. Sus puertas eran de madera de cedro libanés reforzadas con bandas de bronce. En su interior residía la estatua de Júpiter, casi 13 metros de altura, recubierta de marfil y oro, con ojos de piedras preciosas que parecían seguirte a donde fueras. Este templo no era solo un lugar de culto, era la sede simbólica del poder romano. Cada general victorioso subía por la vía sacra en su triunfo, vestido de púrpura y con el rostro pintado de rojo como el propio Júpiter, para ofrecer sus victorias al dios. El templo decía, en piedra y metal y oro, nosotros somos el pueblo de los dioses, y los dioses nos han elegido para gobernar el mundo. Y durante casi 250 años, entre el reinado de Augusto y la muerte del emperador Marco Aurelio, esa afirmación pareció verdadera. El período que los historiadores llaman la Pax Romana, la paz romana, fue uno de los experimentos más extraordinarios de la historia humana. 250 años de relativa estabilidad en un territorio que abarcaba 50 millones de personas y se extendía desde las costas atlánticas de Portugal hasta las orillas del Éufrates, desde la frontera con Escocia hasta las cataratas del Nilo. Dentro de ese territorio se hablaba latín en Occidente y griego en Oriente, pero todos aceptaban la misma moneda, el denario de plata. Un mercader sirio podía llegar a Lisboa y pagar con sus monedas. Un artesano de la Galia podía vender sus productos en Alejandría sin cambiar de divisa. El comercio fluía con una libertad que Europa no volvería a conocer hasta el siglo XX, con el euro y la Unión Europea. No había pasaportes, no había fronteras internas. Si eras ciudadano romano,
Podías caminar desde Cartagena hasta Antioquía sin que nadie te detuviera a preguntar quién eras o a dónde ibas. El mundo conocido era, en un sentido muy real, tuyo. Todo empezaba y terminaba en aquella piedra dorada en el foro. Aquella columna de bronce que decía, silenciosa y soberbia, que había un centro en el mundo, que había un lugar donde convergían todos los caminos, todos los poderes, todas las ambiciones humanas, que había una ciudad que había logrado lo que ninguna antes había logrado: hacer de la diversidad una fuerza, del conquistado un ciudadano, de la ley un escudo y no solo una espada. Roma no fue eterna, nada lo es, pero mientras duró, mientras sus calles vibraban con 1.000.000 de voces y su cielo nocturno brillaba con las antorchas de sus mercados y sus templos, Roma fue algo que la humanidad no había visto antes y que llevamos 2 milenios intentando comprender, imitar y, en los mejores momentos, recuperar. Lo que fue posible construir en ese tiempo, con esas herramientas, con esa voluntad, lo descubriremos a continuación, porque esto apenas comienza. Hay una pregunta que los historiadores llevan siglos intentando responder, y que ningún libro de texto formula con la honestidad que merece. ¿Cómo es posible que una civilización de hace 2000 años haya construido cosas que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos replicar? No es retórica, es una pregunta técnica, concreta, perturbadora. Porque Roma no solo construyó grande, Roma construyó inteligente, Roma construyó pensando en siglos cuando el resto del mundo pensaba en décadas. Y para entender por qué su legado sigue visible hoy, en cada ciudad, en cada código legal, en cada acueducto que todavía transporta agua por las colinas de la Campania, hay que entrar a Roma desde adentro. Hay que caminar sus calles, hay que subir a sus edificios, hay que sentarse en sus termas y escuchar el rugido de sus estadios. Hay que entender cómo vivía la gente. La primera sorpresa, para quien imagina Roma como una ciudad de templos y palacios, es que la inmensa mayoría de sus habitantes no vivían en ninguna de las dos cosas. Vivían en las insulae. La palabra latina significa islas, y la imagen es perfecta. Bloques de edificios de varios pisos, rodeados de calles estrechas, que se alzaban entre 6 y 8 plantas sobre el nivel del suelo. En algunos casos, según los testimonios de la época, llegaban a los 9 y 10 pisos. Roma tenía, según los registros del siglo IV de nuestra era, 46.602 insulae, frente a apenas 1.790 palacios y casas unifamiliares de lujo. Haz el cálculo. 96% de la ciudad vivía en bloques de apartamentos, no en chozas, no en cabañas, en apartamentos, con ventanas que daban a la calle, con cocinas compartidas en los pisos inferiores, con tiendas en la planta baja que vendían pan recién horneado, vino diluido con agua, aceitunas marinadas y salchichas de cerdo. El olor de Roma al amanecer era el olor del pan y del aceite de oliva caliente, mezclado con el humo de 1000 braseros encendidos simultáneamente. Los pisos inferiores de las insulae eran los más caros y codiciados, frescos en verano por el grosor de los muros, relativamente seguros, con acceso fácil al agua de las fuentes públicas que Roma mantenía en cada esquina. Los pisos superiores eran más baratos, más calurosos en verano, más fríos en invierno, y el problema logístico de subir agua, comida y combustible varios pisos sin ascensor era una de las realidades cotidianas de la vida romana ordinaria. Los historiadores modernos no han dudado en llamar a las insulae el Manhattan de la antigüedad. La densidad urbana de ciertos barrios de Roma superaba la de Nueva York actual. En una sola manzana podían vivir cientos de personas de orígenes completamente distintos. Un liberto africano que había comprado su libertad y ahora tenía un pequeño negocio de tintorería. Una familia griega llegada de Atenas 3 generaciones atrás y ya completamente romanizada. Un soldado retirado de Hispania con una pequeña pensión imperial.
una matrona romana de clase media que alquilaba 2 habitaciones a estudiantes de retórica. Roma era, en un sentido que no solemos asociar con la antigüedad, una ciudad profundamente cosmopolita. Y esa cosmópolis necesitaba comer. El mercado de Trajano era la solución. Construido por el emperador Trajano a principios del siglo II de nuestra era, sobre la ladera del monte Quirinal, el mercado de Trajano era algo que el mundo no había visto antes y que no volvería a ver hasta la era industrial. Un centro comercial de múltiples plantas. Más de 150 tiendas distribuidas en 6 niveles de galerías semicirculares, con escaleras de acceso, pasillos cubiertos para protegerse de la lluvia y un sistema de distribución que permitía que las mercancías llegaran directamente desde los muelles del Tíber hasta los mostradores de los vendedores. En ese mercado podías comprar pimienta negra llegada de la India en barcos que habían cruzado el Océano Índico. Podías comprar ámbar báltico traído desde el norte de Europa por rutas terrestres que atravesaban la Germania. Podías comprar papiro egipcio, lino de Siria, vidrio soplado de Fenicia, alfombras de Persia, marfil de África subsahariana. Roma era el nodo central de la red comercial más grande que el mundo antiguo conoció, y el mercado de Trajano era su escaparate. Pero nada de esto habría sido posible sin lo que muchos historiadores consideran la mayor obra de ingeniería de la antigüedad: las carreteras. La Vía Apia, inaugurada en el año 312 antes de nuestra era, es el nombre más famoso. Pero la red romana de carreteras era un sistema vivo, en constante expansión, que durante siglos fue la columna vertebral logística del mundo occidental. Una carretera romana no era simplemente una superficie plana. Era una obra de ingeniería estratificada con una sofisticación que los ingenieros europeos no recuperarían hasta el siglo XVIII. Primero se excavaba una zanja de hasta 1,5 metros de profundidad. Luego se colocaba una capa de arena compactada como base de drenaje. Sobre ella, piedras grandes y toscas mezcladas con cal. Encima, una capa de grava y hormigón. Y finalmente, en las vías principales, grandes losas de piedra volcánica encajadas con tal precisión que entre ellas apenas cabía la hoja de un cuchillo. El resultado era una superficie que resistía el peso de cientos de toneladas de carros cargados, que drenaba el agua de lluvia hacia cunetas laterales, que mantenía su nivel uniforme incluso sobre terrenos irregulares, gracias a pequeños puentes y terraplenes, y que podía ser recorrida por una legión de 5,000 soldados marchando a un ritmo de 30 a 40 kilómetros diarios en cualquier condición climática. Esas carreteras tenían piedras miliarias cada 1,000 pasos romanos, aproximadamente 1,480 metros actuales, que indicaban la distancia al destino y al origen. Había posadas mansiones cada 30 kilómetros aproximadamente, con establos, habitaciones y servicios. Había estaciones de emergencia para los mensajeros del Estado. Había patrullas que mantenían la seguridad y brigadas de trabajadores que reparaban los desperfectos de manera continua. Las carreteras romanas no eran infraestructura, eran una promesa. Donde quiera que vayas dentro del imperio, llegarás. Pero si las carreteras movían personas y mercancías, los acueductos movían algo infinitamente más valioso: el agua. Roma tenía 11 acueductos principales en funcionamiento simultáneo durante el periodo de máximo esplendor. 11. El primero, el Aqua Appia, fue construido en el mismo año que la Vía Appia, el 312 antes de nuestra era. El último gran acueducto, el Aqua Alexandrina, fue terminado en el año 226 de nuestra era. Durante más de 500 años, Roma estuvo construyendo y ampliando su red de captación y distribución de agua. El principio de funcionamiento era aparentemente simple: aprovechar la gravedad. Las fuentes de captación estaban en las colinas y montañas que rodeaban Roma, algunas a 70 u 80 kilómetros de distancia. El agua fluía por canales de pendiente cuidadosamente calculada,
generalmente entre 1 y 3 milímetros de caída por cada metro de longitud, a lo largo de estructuras que cruzaban valles sobre arcos de piedra, perforaban colinas en túneles y descendían por tramos subterráneos hasta llegar a los grandes depósitos de distribución, las Castellae Aquae, que surtían a las fuentes públicas, las termas, los palacios y, para los ciudadanos más ricos, directamente a sus domicilios. El resultado era que Roma disponía de más de 1 millón de metros cúbicos de agua al día, más de 1 metro cúbico por habitante. Para que tengas una referencia, muchas ciudades del mundo en desarrollo actuales no alcanzan ese ratio. Roma, en el siglo II de nuestra era, tenía más agua per cápita que la mayoría de las ciudades del siglo XXI. Y esa agua no iba solo a los hogares, iba a las termas. Aquí es donde la imaginación moderna necesita hacer un esfuerzo considerable, porque cuando escuchamos la palabra baños públicos, pensamos en algo utilitario, funcional, quizás un poco incómodo. Las termas romanas no tenían absolutamente nada que ver con eso. Las termas de Caracalla, inauguradas en el año 216 de nuestra era, cubrían una superficie de 11 hectáreas. Podían albergar simultáneamente a 1.600 personas. Y eran, sin exageración posible, uno de los edificios más extraordinarios que el mundo antiguo produjo. Entrando por sus puertas monumentales, el visitante se encontraba primero en los jardines exteriores, espacios verdes con fuentes, estatuas y bancos de piedra donde los romanos se sentaban a conversar o a leer. Luego venían las salas de ejercicio, los palaestrae, donde se practicaba la lucha, el lanzamiento de disco, la natación. Después, el circuito termal propiamente dicho, el frigidarium, con su piscina de agua fría, el tepidarium, de temperatura templada, el caldarium, con agua caliente y vapor. El calor se producía mediante el sistema de hipocausto, un suelo elevado sobre pilares de terracota por cuyo espacio circulaba aire caliente producido por hornos subterráneos. El mismo principio que la calefacción por suelo radiante que hoy se instala en las casas de lujo. Pero las termas no eran solo baños. Eran la vida social de Roma concentrada en un solo edificio. Había bibliotecas con rollos de papiro disponibles para su consulta. Había salas de lectura y debate filosófico. Había tiendas de alimentación, masajistas, vendedores de perfumes y aceites corporales. Había galerías con esculturas de mármol. El techo de las grandes salas estaba decorado con mosaicos de millones de teselas de vidrio coloreado, que representaban escenas mitológicas, batallas navales, jardines paradisíacos. Un ciudadano romano podía llegar a las termas por la mañana y no salir hasta el atardecer habiendo comido, hecho ejercicio, leído, debatido política, escuchado poesía y tomado 4 baños de diferente temperatura. Todo por un precio equivalente a unas pocas monedas de cobre. En muchos periodos, la entrada era gratuita, subvencionada directamente por el Estado o por la generosidad de algún mecenas que buscaba el favor popular. Pero si las termas eran el alma social de Roma, el Coliseo era su corazón emocional. El anfiteatro Flavio, que nosotros conocemos como el Coliseo, fue inaugurado en el año 80 de nuestra era por el emperador Tito. Tenía una capacidad de entre 50 y 80.000 espectadores. Para que esto tenga perspectiva, el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, uno de los más grandes de Europa, tiene capacidad para aproximadamente 81.000 personas. Roma construyó algo equivalente hace casi 2000 años, sin maquinaria moderna, sin acero, sin hormigón armado. La logística del Coliseo era una obra maestra de organización. Los espectadores recibían billetes de terracota, pequeñas tablillas de cerámica grabadas, que indicaban la puerta de entrada, la sección, la fila y el asiento exacto. 80 puertas numeradas permitían que el estadio se llenara completamente, en menos de 15 minutos, y se vaciara en un tiempo similar. Un sistema de toldos de lino llamado el velarium, manejado por marineros de la flota imperial especialmente destacados en Roma.
Podía desplegarse sobre las gradas en menos de una hora para proteger al público del sol mediterráneo. Debajo de la arena visible había un laberinto de corredores, jaulas, poleas, plataformas elevadoras y mecanismos hidráulicos de una complejidad asombrosa. 80 montacargas operados por contrapesos podían hacer aparecer simultáneamente decorados enteros, árboles plantados en tierra, fuentes de agua, animales exóticos y escenografías elaboradas directamente sobre la arena, en cuestión de segundos, ante los ojos atónitos de 80.000 espectadores. Los participantes en los espectáculos eran, en muchos casos, auténticas celebridades. Los más exitosos tenían fans que pintaban su nombre en las paredes de la ciudad, seguidores que compraban estatuillas de su imagen, patronos ricos que pagaban su entrenamiento y sus equipos. El nivel de organización, financiación y producción detrás de los espectáculos del Coliseo no tiene parangón en el mundo antiguo. Pero si el Coliseo era el corazón, el Circo Máximo era los pulmones. El Circus Maximus, situado en el valle entre el Aventino y el Palatino, era la estructura de entretenimiento más grande que el ser humano ha construido jamás. En su época de máximo esplendor, durante el siglo II de nuestra era, tenía capacidad para 150.000 espectadores sentados, con espacio adicional para decenas de miles más de pie. 350 metros de largo, 85 de ancho, 7 vueltas por carrera, 12 carros en cada salida. Las carreras de cuadrigas eran el deporte más popular del mundo romano, con una diferencia abismal respecto a cualquier otra competición. 4 facciones o equipos se disputaban la supremacía de la pista: los blancos, los rojos, los verdes y los azules. Cada facción tenía sus propios colores, sus propios establos, sus propios mecenas, sus propios fanáticos. La rivalidad entre verdes y azules era tan intensa que en más de una ocasión generó disturbios en las calles de Roma, y más tarde, en Constantinopla, derivó en una revuelta que casi destruyó el trono imperial. El auriga más famoso de todos, un conductor hispano-lusitano llamado Cayo Apuleyo Diocles, acumuló a lo largo de su carrera, que duró desde el año 122 hasta el 150 de nuestra era, la suma de 35.863.120 sestercios. Los historiadores económicos que han intentado convertir esa cifra a valores modernos han llegado a estimaciones que rondan los 15.000 millones de dólares actuales. Diocles no era simplemente el deportista mejor pagado de la antigüedad. Era, en términos de riqueza relativa respecto a la economía de su tiempo, probablemente el deportista mejor pagado de toda la historia humana. Y sobre todo esto, mirando hacia abajo desde la cima del Palatino, vivían los emperadores. Los palacios del Palatino, cuyo nombre dio origen a la propia palabra palacio, en todas las lenguas romances, eran un complejo en permanente expansión, que con el paso de los siglos, llegó a cubrir prácticamente toda la superficie de la colina. Tenían suelos de mármol de diferentes colores formando mosaicos geométricos de una precisión matemática extraordinaria. Tenían paredes pintadas al fresco con representaciones de jardines imaginarios, ciudades fantásticas, figuras mitológicas de tamaño natural. Tenían jardines colgantes con fuentes y canales de agua que circulaban continuamente. Tenían, gracias al hipocausto que ya hemos mencionado, calefacción en invierno. Los emperadores más cultos, como Adriano o Marco Aurelio, llenaron esos espacios con filósofos griegos, poetas latinos, médicos, astrónomos, geógrafos. La corte imperial era simultáneamente el centro del poder político y el principal mecenas intelectual del mundo conocido. Ser invitado a cenar en el Palatino significaba sentarse a la mesa con los hombres que decidían el destino del mundo conocido, mientras debatían filosofía estoica y recitaban versos de Virgilio. Todo esto, cada piedra, cada arco, cada cañería, cada mosaico, era el resultado de algo que Roma había comprendido antes que cualquier otra civilización a esa escala: que la ingeniería no es un lujo,
que la infraestructura no es un gasto, que invertir en la vida cotidiana de los ciudadanos es invertir en la permanencia del poder. Roma entendió que una ciudad donde el agua llega sola, donde el pan está disponible, donde hay espacio para el cuerpo y para el alma, donde el espectáculo hace que la vida valga la pena de ser vivida. Esa ciudad no necesita ser conquistada 2 veces. Esa ciudad simplemente dura. Y lo que duró, lo que sobrevivió al tiempo, a los terremotos, a los siglos de olvido y redescubrimiento. Eso es lo que nos queda aún por explorar. Hay un experimento mental que los arqueólogos e historiadores hacen a veces con sus estudiantes y que produce resultados desconcertantes incluso para quienes llevan años estudiando la antigüedad. El experimento es este. Enumera todo lo que usas en un día normal que no existiría sin Roma. La mayoría de la gente empieza con lo obvio: las carreteras, el calendario, el sistema legal. Pero a medida que van pensando más, la lista crece. El alfabeto que usas para escribir. El idioma que hablas, si es español, portugués, francés, italiano o rumano. El concepto de ciudadanía que te da derechos ante el Estado. La arquitectura del edificio donde vives o trabajas, si tiene columnas, arcos o cúpula. El sistema de pesos y medidas. La semana de 7 días. El mes de 12 meses. La idea misma de que un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando el experimento termina, la conclusión es siempre la misma, y siempre es perturbadora. No hay un solo día en la vida moderna occidental en que no uses algo que Roma inventó, sistematizó o transmitió. No hay uno. 2000 años después de su apogeo, Roma sigue siendo la infraestructura invisible sobre la que se construye la civilización contemporánea. La pregunta no es si el legado de Roma está presente en el mundo moderno. La pregunta es por qué no lo vemos. Empecemos por donde nadie espera: el hormigón. En el año 2004, un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California comenzó a analizar muestras de hormigón romano, extraídas de estructuras que llevaban 2000 años sumergidas en el mar Mediterráneo. Lo que encontraron revolucionó lo que creíamos saber sobre la historia de la ingeniería y generó debates que todavía no han concluido. El hormigón romano, hecho con una mezcla de cal, agua de mar y ceniza volcánica procedente de los campos Flegreos, cerca de Nápoles, no solo no se deterioraba con el tiempo, se fortalecía. El agua de mar, al entrar en contacto con la ceniza volcánica llamada pozzolana, generaba reacciones químicas que producían nuevos cristales minerales dentro de la estructura del material, haciéndolo progresivamente más denso y resistente con cada década que pasaba. El hormigón moderno, el que usamos hoy en cada edificio, cada puente, cada autopista del planeta, dura entre 50 y 100 años antes de empezar a degradarse. El hormigón romano dura miles. El puerto de Cesarea Marítima, construido por Herodes el Grande con técnicas romanas en el siglo I antes de nuestra era, sigue siendo estructuralmente sólido después de 2000 años de inmersión continua en agua salada. No hay ningún material de construcción moderno que pueda afirmar lo mismo. Los ingenieros contemporáneos llevan 2 décadas intentando replicar exactamente la fórmula romana. Todavía no lo han conseguido del todo. La civilización que consideramos primitiva construyó con un material que nosotros, con toda nuestra química avanzada y nuestros laboratorios de nanotecnología, no podemos reproducir con precisión. El ejemplo más visible de esa superioridad constructiva se alza en el centro de Roma, exactamente donde ha estado durante casi 2000 años. El Panteón, construido en su forma actual por el emperador Adriano entre los años 118 y 125 de nuestra era. El Panteón tiene la cúpula de hormigón no armado más grande del mundo. Su diámetro interior es de 43 metros con 300 milímetros, una cifra que durante 13 siglos, desde su construcción hasta el Renacimiento italiano, ningún arquitecto en ningún lugar del mundo fue capaz de superar.
Brunelleschi estudió el Panteón obsesivamente antes de diseñar la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, completada en 1436, que durante décadas fue celebrada como el mayor logro arquitectónico del mundo moderno. Lo que pocos mencionan es que la cúpula de Brunelleschi, admirada como símbolo del genio renacentista, mide 44 metros de diámetro. Es decir, apenas 1 metro más ancha que la que los romanos construyeron 13 siglos antes. Pero el detalle más extraordinario del Panteón no es su cúpula, es el oculus, el ojo, un orificio circular de 9 metros de diámetro abierto, en el punto más alto de la cúpula, por donde entra la lluvia cuando llueve, por donde entra el viento cuando sopla, y por donde entra un cilindro de luz solar, que recorre lentamente el interior del edificio a lo largo del día, como el puntero de un reloj cósmico. El oculus no fue un error de cálculo. No fue una solución de compromiso para aligerar el peso de la cúpula, aunque también cumple esa función. Fue una declaración filosófica deliberada. Este edificio está abierto al cielo. Los dioses y los hombres comparten el mismo espacio. Lo sagrado no está separado de lo cotidiano por un techo cerrado, sino conectado a él por una ventana que no puede cerrarse. Cuando el Panteón fue consagrado como iglesia cristiana en el año 609, ese simbolismo no desapareció, se transformó. El óculus se convirtió en la mirada de Dios sobre sus fieles. El edificio pagano más perfectamente conservado de Roma se convirtió, con un cambio de propietario y una capa nueva de significado, en el edificio cristiano más antiguo en uso continuo del mundo. Y esa capacidad de transformación, de absorber lo nuevo sin perder lo esencial, fue quizás el don más extraordinario de Roma. La cultura romana no era una cultura de pureza, era una cultura de síntesis. Roma tomaba de los griegos su filosofía, su arquitectura, su mitología y su medicina. Tomaba de los egipcios su astronomía y su manejo del agua. Tomaba de los etruscos su ingeniería hidráulica y sus rituales religiosos. Tomaba de los persas sus conceptos de administración imperial. Y luego lo mezclaba todo, lo destilaba, lo sistematizaba y lo devolvía al mundo amplificado y mejorado. La medicina romana es un ejemplo perfecto. Galeno de Pérgamo, el médico más influyente de la antigüedad después de Hipócrates, trabajó en Roma durante el reinado de Marco Aurelio. Sus obras, escritas en griego pero producidas en el contexto intelectual romano, describían procedimientos quirúrgicos, técnicas de sutura, el uso de anestesia con esponjas empapadas en extractos de plantas, diagnósticos basados en el pulso y la temperatura corporal, y una comprensión del sistema circulatorio que, aunque imperfecta, no sería superada hasta el siglo XVII de nuestra era. Las legiones romanas, el instrumento militar más eficiente de la antigüedad, llevaban consigo médicos de campo, medici, capaces de realizar amputaciones, extraer flechas, tratar infecciones con vinagre y miel como antisépticos, y estabilizar fracturas con férulas de madera. Los hospitales militares romanos, llamados valetudinaria, tenían salas separadas para diferentes tipos de heridos o enfermos, ventilación controlada para reducir infecciones, y sistemas de agua corriente para mantener la higiene. El concepto del hospital moderno, el edificio especializado donde los enfermos son tratados por personal cualificado, en un entorno controlado, es directamente heredero de los valetudinaria romanos. Pero las legiones no solo curaban, construían. Este es un aspecto del ejército romano que el imaginario popular suele ignorar completamente, fascinado como está por la imagen del soldado en combate. La realidad es que un legionario romano pasaba la mayor parte de su vida de servicio, no en el campo de batalla, sino construyendo. Cada vez que una legión acampaba, incluso por una sola noche, construía un campamento completamente amurallado con foso, empalizada, calles interiores trazadas en cuadrícula y tiendas o barracones dispuestos según un plano estándar idéntico en todo el imperio. Un soldado recién llegado a Britania que hubiera servido antes en Siria
encontraría su camino en el campamento de su nueva legión, sin necesidad de instrucciones, porque la distribución era exactamente la misma. Cuando la estancia era permanente, esos campamentos se convertían en ciudades. York, en Inglaterra, fue fundada como campamento de la Legión Nueve Hispana. Colonia, en Alemania, fue fundada como asentamiento de veteranos de la Legión Primera. Viena fue el campamento de la Legión Decimocuarta Gemina. Belgrado, Budapest, Zúrich, Londres, Barcelona. Todas comenzaron como instalaciones militares romanas. El mapa de las ciudades europeas es, en gran medida, un mapa de los campamentos donde descansaron las legiones. Y más allá de las ciudades, las legiones construyeron puentes. El puente de Alcántara, sobre el río Tajo en la actual España, fue construido entre los años 104 y 106 de nuestra era por el arquitecto Cayo Julio Lacer. Tiene 6 arcos de granito sin mortero, es decir, sin ningún material de unión entre las piedras, y lleva 2000 años soportando el peso del tráfico que cruza sobre él. Hoy sigue en uso. Un puente romano de 2000 años está actualmente soportando coches y camiones del siglo XXI. Pero quizás el legado más profundo de Roma, el que más directamente moldea el mundo en que vivimos, no está en el hormigón, ni en los puentes, ni en los acueductos. Está en la idea de quién tiene derechos. Roma inventó el concepto de ciudadanía universal tal como lo entendemos hoy. No desde el principio, desde luego. La República Romana originalmente reservaba la ciudadanía plena para los romanos de nacimiento, y el proceso de extensión fue lento, conflictivo y lleno de contradicciones. Pero en el año 212 de nuestra era, el emperador Caracalla firmó el Edicto de Antonino, y con ese documento cambió la historia de la humanidad. El Edicto de Antonino concedía la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, independientemente de su origen étnico, su lengua materna, su religión o el lugar donde hubieran nacido. Un bretón de las montañas de Gales, un bereber del Atlas marroquí, un sirio de Palmira y un dacio de los Cárpatos se convertían, con ese edicto, en iguales ante la ley. Tenían los mismos derechos procesales. Podían apelar sus condenas ante el propio emperador. Podían contratar, heredar, casarse y hacer negocios bajo el mismo código legal. Este principio, que los derechos son inherentes a la persona y no al origen, que la ley protege a todos por igual independientemente de quién seas o de dónde vengas, es la piedra angular de toda constitución democrática moderna. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firmada en 1948, es en su estructura conceptual profunda una traducción al lenguaje del siglo XX de principios que Roma comenzó a articular 2 milenios antes. Y luego, Roma hizo algo que nadie esperaba. Roma abrazó el cristianismo. En el año 33 de nuestra era, un predicador judío fue crucificado en una provincia romana menor, llamada Judea. En el año 313, el emperador Constantino firmó el Edicto de Milán y convirtió el cristianismo en religión legalmente tolerada en todo el imperio. En el año 380, el emperador Teodosio lo declaró religión oficial del Estado romano. Lo que esto significó para la expansión del cristianismo es imposible de exagerar. Roma tenía las carreteras, Roma tenía los barcos, Roma tenía los acueductos y las ciudades y las rutas comerciales y el sistema postal. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, heredó instantáneamente toda esa infraestructura. Los apóstoles y los predicadores no construyeron el mundo cristiano desde cero. Viajaron por las carreteras romanas, escribieron en latín y griego, usaron las estructuras administrativas imperiales como base para la organización de la Iglesia y transformaron los edificios romanos en espacios de culto cristiano. Las basílicas romanas, grandes salones rectangulares cubiertos que originalmente servían como mercados cubiertos y tribunales de justicia, se convirtieron en el modelo arquitectónico de las iglesias.
El Panteón, como ya mencionamos, se convirtió en iglesia. Las fiestas romanas del calendario agrícola se fusionaron con el calendario litúrgico cristiano. La jerarquía de obispos, arzobispos, y el Papa siguió el modelo organizativo de los gobernadores, prefectos y el propio emperador. Incluso el latín, la lengua del Estado romano, se convirtió en la lengua sagrada de la Iglesia durante más de 1500 años. Roma no solo transmitió el cristianismo, Roma le dio forma. Y mientras todo esto sucedía, mientras los siglos pasaban y el nombre del imperio se desvanecía en la historia, el latín seguía vivo. No como lengua muerta, como madre. El español que lees ahora mismo es latín. No metafóricamente, gramaticalmente, fonéticamente, léxicamente. El español es el resultado de 2000 años de evolución del latín vulgar que hablaban los soldados y comerciantes romanos que llegaron a la península ibérica en el siglo III antes de nuestra era. Lo mismo es el portugués, lo mismo el francés, lo mismo el italiano, el rumano, el catalán, el gallego, el occitano. 800 millones de personas en el mundo hablan hoy una lengua derivada directamente del latín. Si incluimos a quienes hablan inglés, que aunque germánico en su estructura incorporó más de la mitad de su vocabulario a través del latín y del francés normando, el número supera los 2.000 millones de personas. Cuando dices ciudad, estás diciendo civitas. Cuando dices ley, estás diciendo lex. Cuando dices militar, estás diciendo miles. Cuando dices capital, estás diciendo caput, cabeza. Cuando dices persona, estás usando la palabra latina que originalmente significaba la máscara que usaban los actores en el teatro, para que el público pudiera ver su expresión desde lejos. Roma está tan profundamente incrustada en el idioma, que resulta imposible hablar de política, de derecho, de arquitectura, de medicina, de filosofía o de religión en español sin usar sus palabras y sus formas. Mira la ciudad de Washington, las columnas del Capitolio, la cúpula, las fachadas de los tribunales, los bancos, los ministerios. Mira París, el Panteón francés, el Arco de Triunfo, la columnata del Louvre. Mira Brasilia, la capital moderna construida desde cero en 1960, con sus ejes axiales, sus columnatas y sus espacios monumentales. Mira Buenos Aires, Lima, Ciudad de México. Cada vez que un arquitecto quiere comunicar poder, permanencia, autoridad y civilización, vuelve a Roma. No conscientemente siempre, no con un manual de arquitectura clásica en la mano, sino porque esas formas llevan 2000 años transmitiendo exactamente esos mensajes, y el lenguaje visual se ha grabado tan profundamente en la memoria colectiva de Occidente, que ya no necesita traducción. Las columnas dicen, aquí hay orden. Los arcos dicen, aquí hay ingeniería. Las cúpulas dicen, aquí hay aspiración hacia lo alto, hacia lo divino, hacia lo permanente. Roma inventó ese vocabulario visual, y el mundo moderno lo sigue usando porque todavía no ha encontrado uno más elocuente. Y en los tribunales de justicia de todo el mundo occidental, Roma sigue presente de manera aún más concreta. El sistema de juicio con acusador y defensor, con testigos, con un juez que aplica una ley escrita y pública, con derecho a apelación, con presunción de inocencia. Todo eso es romano. La distinción entre derecho civil y derecho penal es romana. Los conceptos de contrato, propiedad, herencia, testamento, responsabilidad civil, todos romanos. El Corpus Iuris Civilis, la gran compilación de derecho romano, ordenada por el emperador Justiniano en el siglo VI de nuestra era, fue redescubierta por los juristas medievales europeos en el siglo XI y se convirtió en la base sobre la que se construyeron todos los sistemas legales de la Europa continental, desde el Código de Napoleón hasta los códigos civiles latinoamericanos del siglo XIX. Cuando hoy un abogado se levanta en un tribunal y dice, «Mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario», está repitiendo,
Con 2000 años de distancia, uno de los principios fundamentales que los juristas romanos articularon por primera vez en la historia. Y entonces viene la pregunta inevitable. Si Roma fue todo esto, si fue la primera ciudad de 1 millón de habitantes, si construyó con un hormigón que nosotros no podemos reproducir, si inventó el Estado de Derecho y la ciudadanía universal, y la ingeniería hidráulica, y el hospital, y la carretera pavimentada, y la arquitectura que seguimos imitando, ¿por qué cayó? Esa es quizás la pregunta más fascinante de toda la historia. Y la respuesta no es simple ni satisfactoria, porque Roma no cayó de un golpe. Roma se transformó, se diluyó. Se fragmentó en algo diferente a lo largo de varios siglos, como un río que se divide en deltas y pierde la fuerza de su cauce principal, pero riega con sus aguas un territorio mucho más amplio del que nunca había alcanzado. Los aztecas construyeron Tenochtitlan, una ciudad que asombró a los conquistadores españoles, que nunca habían visto nada comparable en Europa. Babilonia levantó jardines que los viajeros de la antigüedad describían como maravillas del mundo. El Imperio Han de China administró un territorio comparable al romano, con una sofisticación burocrática extraordinaria. Cada civilización grande tiene sus propias maravillas, sus propias soluciones a los problemas eternos de la humanidad, sus propias razones para el asombro. Pero ninguna dejó una huella tan directa, tan continua y tan universalmente reconocible en el mundo que habitamos hoy. Porque Roma no solo construyó cosas, Roma construyó ideas. Y las ideas, a diferencia del mármol y del hormigón, no necesitan restauración. Las ideas viajan, se adaptan, se transforman, atraviesan siglos y océanos y revoluciones y guerras y renacimientos, y llegan al otro lado reconocibles, funcionales, todavía útiles, todavía vigentes. La próxima vez que camines por una calle pavimentada, que bebas agua del grifo, que entres a un tribunal, que consultes un calendario, que hables con alguien en español o francés o portugués o italiano, que mires la cúpula de un edificio público o la columnata de un banco o la fachada de un ministerio. Para. Solo un segundo. Para. Y recuerda que en algún lugar, hace 2000 años, en una ciudad de 1 millón de personas que bullía de vida y de color y de ambición, alguien pensó por primera vez en hacer exactamente eso. En pavimentar, en canalizar, en escribir la ley, en dividir el tiempo, en darle nombre a las cosas, y que ese pensamiento llegó hasta ti. A través de 2000 años de historia humana, a través de imperios y oscuridades, y renacimientos y revoluciones, ese pensamiento viajó, y está aquí. Eso es Roma. Eso es lo que significa que todos los caminos lleven a Roma, no que tengas que ir hasta allí para encontrarla, sino que ya estás en ella.